voy a cederle la palabra a una política nueva que ha incursionado en la política en los últimos pocos años y es en este momento senadora de la República del Estado Plurinacional y del Departamento de Cochabamba. Andrea Barrientos, por favor. Cuando conversábamos hace un par de semanas respecto a la reflexión que generaba Marité, a mí me llamaba la atención un par de elementos. Partiría diciendo que el primer elemento tiene que ver con un debate ontológico de la propia esencia de la política en sí misma, que es esta contradicción entre la esencia de la democracia con el ciudadano altamente participativo de la política y el ciudadano al que no le importa nada la política. En ambos casos, cualquiera de estas características en extremo son perjudiciales para quienes van a gobernar, digamos, ¿no? Alguien demasiado involucrado genera conflicto porque es altamente cuestionante y alguien que no le interesa también genera conflicto porque tenemos ahí una tendencia autocrática ineludible, inevitable. Por otra parte, avanzando hacia lo que hoy nos toca y nos corresponde vivir, entre las dificultades del quehacer político y la tarea de la política, creo que la primera gran dificultad está, como bien marcaba Marité, en la posibilidad de construir un partido desde el territorio, desde lo territorial. Las alianzas sectoriales y territoriales parece ser, han quedado bastante descuidadas, sobre todo los últimos 15 años. El poder hegemónico del MAS ha logrado capturar de alguna manera a los sectores, dividirlos, parcelarlos, y estos responden, por supuesto, a intereses altamente prebendales y clientelares de la sociedad. Sin embargo, creo firmemente la apertura y la llegada al territorio ya no solamente es a través de los sectores, sino más bien a través de la ciudadanía activa, ¿no? De la ciudadanía a la que le interesa el quehacer político, que no necesariamente es dirigente o que no necesariamente está casada con algún sector, y por supuesto también lo tradicional de aliarse con gremiales, cocaleros, transportistas. Creo que es algo que cualquier partido hoy en Bolivia sobre todo tiene que apuntar y ver de sobremanera. Otra reflexión respecto a las dificultades de hacer partido, y creo que Freddy la mencionaba un poco, es quién puede hacer partido hoy, ¿no? Tenemos una ley que te imposibilita cualquier posibilidad, un Tribunal Supremo Electoral que a través de la ley ha reducido totalmente el presupuesto para los partidos políticos. Es decir, hoy nosotros, por ejemplo, como comunidad ciudadana hemos recibido 0 centavos del Tribunal Supremo Electoral, a pesar de que la ley dice que al ser la segunda fuerza política que ha ganado deberíamos tener un mínimo de financiamiento. Eso sumado a que el gobierno ha expulsado, por ejemplo, a los financiadores, la CAS, la FES, el IRI y otros organismos ya no trabajan como solían trabajar en Bolivia, ¿no? Ellos pagan sus propios eventos, pagan sus propias capacitaciones, no hay un financiamiento y cualquier financiamiento externo que uno reciba tiene que estar excesivamente fundamentado y respaldado, ¿no? Salvo que hagas la chanchada de autodepositarte de algún lado y que no es la idea para nada, ¿no? Entrar en la lógica de la ilegalidad. Eso por un lado. Tienes un Estado, primero, que ha cooptado lo sectorial y lo territorial. Segundo, un sistema jurídico que imposibilita la creación de nuevos partidos. Una ciudadanía, por supuesto, altamente decepcionada de la política y de lo político. Pero que además creo yo, como decía yo hace un par de semanas, una ciudadanía altamente disconforme con cualquier tipo de accionar político. O sea, parece ser que nosotros como partido muy difícilmente, no solamente nosotros, sino cualquier otro partido político va a satisfacer las necesidades y demandas de la población. O sea, y eso no parte porque tengamos que ser altamente caritativos con todos y resolverle los problemas a todos, sino creo que parte con la idea básica de que un político o una política es paria de la sociedad, porque es corrupto, porque es delincuente, porque va a violar la norma, porque tiene privilegios, porque se beneficia de lo que el ciudadano de a pie debería de beneficiarse. Cuando en el caso concreto de la oposición, diría yo que no nos beneficiamos de nada y más bien nos hacemos enjuiciar por todo. Entonces, creo que ahí hay múltiples desafíos. Primero, la visibilización
del quehacer político desde la oposición y de la oposición para con la gente. No creo que la gente de a pie o el ciudadano de a pie esté al tanto de la dura batalla que se da todos los días siendo oposición en este país. Tampoco tendrían por qué saberlo, digamos, ¿no? Si es tarea de alguien socializar eso, es tarea nuestra. Por otra parte, yo quisiera entrar en una cuestión un poco más profunda respecto a qué está pensando hoy el ciudadano de a pie respecto a la política y los políticos, ¿no? No creo yo que un outsider vaya a ser el presidente del 2025 o la presidenta del 2025. No veo la aparición de una o un outsider en la política boliviana. Creo que el gran desafío está en entender a las nuevas generaciones. Lo comentábamos ya cuando Marita nos daba la primera charla. Biden ha sido el primer político en invertir en su campaña en Fortnite, que es un videojuego. Entonces ellos han hecho una publicidad súper fuerte en el juego Fortnite y después las elecciones francesas han replicado este experimento y de repente esta inversión que parece banal resulta hartamente atractiva para los nuevos votantes. Entonces hoy ser político exitoso se traduce en una suerte de dos cosas. Primero, un mundo globalizado que nos obliga a estar al tanto con las redes, es decir, las reflexiones altamente profundas y los discursos tipo Marcelo Quiroga Santa Cruz ya no son necesariamente lo que van a calar en el colectivo, es decir, en una generación de los 35 para abajo. Son menos en alguien que tiene hoy 15 años, menos, ni siquiera te va a escuchar, va a pasar un minuto y te cambia, ¿no? Te desliza y estás chao. Entonces parece ser que el mensaje que transmitimos nosotros como políticos y como políticas tiene que ajustarse a una sociedad de alto consumo informativo que además a un clic te despacha. Entonces, por una parte, hay que adaptarse a una nueva generación que concibe la política y su realidad a través del metaverso, del videojuego, de las redes sociales, pero además una generación que no le interesa escucharte paquear. Lo que le interesa es que le digas concreto, ¿qué estás haciendo? ¿Para quién y cómo? Y te va a estar robando plata o no te está robando plata, y que acuses pues al que se roba plata. Mucho más frontal, mucho más transparente. Con esa lógica yo sumaría una lógica de construcción de gobierno abierto, que es un pendiente sobre todo en sociedades como las nuestras, pues que es una sociedad altamente burocratizada, que da paso al clientelismo, además de estar altamente burocratizada, totalmente corrupta. Pienso la necesidad urgente de un gobierno abierto en una era digital nos permite reducir burocracia, reducir la brecha de corrupción, pero sobre todo dejar que cualquier ciudadano de a pie pueda ser hoy fiscalizador. Eso nos lleva a repensar la representatividad. O sea, si hay algo que creo que es urgente repensar, no solamente en Bolivia, sino en el mundo en general, es cuál es el rol del representante hoy. O sea, nos hemos quedado con esa idea de que el representante viene del cantón francés para dar la voz de su pueblo ahí en la República. Eso ha cambiado, ¿no? De repente nosotros tenemos la posibilidad hoy de captar esa representación. Un parlamentario, por ejemplo, de Cochabamba, yo soy senadora territorial, ¿tendré yo la posibilidad de ser la voz de 2.2 millones de habitantes? O sea, ¿cuál es mi mecanismo para ser la voz de esos 2.2 millones? Más aún en un parlamento totalmente desgastado como el que tenemos, que ser reducido a quien levanta la mano, o te agarras a puñetas o levantas la mano para votar, ¿no? Entonces, la lógica del debate, la autocrítica y la construcción a partir del debate, construcción país a partir del debate, hoy es inexistente. Entonces, la discusión que debería estar anclada en el Parlamento se ha dispersado a la calle. Entonces, ¿cuál es el rol real nuestro como parlamentarios? O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a jugar? Más allá de hacer el quilombo, ¿cuál es el rol real del Parlamento? Por supuesto, yo no reduciría eso de cerremos el Parlamento, pues si no sirven para nada. Creo que es un exceso irracional y además una reducción total del sistema democrático. Pero vale la pena repensar y apelar más bien a la tecnología hoy como un vínculo directo para la construcción de partidos. Como dato, nosotros estamos en una suerte de experimento en Comunidad Ciudadana. Estamos viendo de contratar una plataforma digital que nos acerca a los militantes. La estamos usando como parte de un biométrico para hacer elecciones de las departamentales y la dirección nacional. Pero además, esta plataforma no solamente es una plataforma de registro de militantes y de ejercicio de elección, sino que la plataforma te permite tener un feedback permanente, constante y directo con los militantes
para que tú pases primero todos los documentos que estás tratando en el Parlamento, las leyes, proyectos de ley, anteproyecto, puedas reunirte de manera directa a solicitud de cualquier militante con cualquier tipo de base social, puedas recibir un feedback de cualquier proyecto que tú estás presentando. Existe una distribución totalmente horizontal de lo que se va trabajando como alianza, y eso reduce, por supuesto, esta lógica de que los partidos, como dice Marité bien en su exposición, siempre van a tender a responder a una élite totalmente cerrada. Entonces el partido se reduce pues a una élite que tiene el ejercicio de la toma de decisión. Entonces creo que hoy un desafío importantísimo es, si bien va a ser inevitable combatir las élites en cualquier estructura organizativa, o los grupos de privilegio, sí vale la pena que exista mayor horizontalidad y debate, pero que además que cualquiera tenga acceso a la información y a las conclusiones de los debates, porque ahí sí el ciudadano, que es altamente interpelativo del Estado o del partido o de quien sea, tiene todo el justo derecho de reclamar y decir, oye, acá está la conclusión, usted haga caso, usted tiene el mandato de obedecer. Y eso va a generar, por supuesto, un debate muchísimo más profundo. Nosotros estamos en esa lógica de debate, por ejemplo, respecto al tema de mestizaje. En este momento lo estamos haciendo, por eso no puedo entrar antes. Tenemos otro amplio debate respecto al tema del defensor. Entonces, creo que un partido político debe ser internamente como quiere construir país, ¿no? Entonces, lo primero es cambiar, avanzar el partido desde adentro para poder reflejar hacia la sociedad. Por último, habría que replantearse el tema de la militancia, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando yo me adherí a Comunidad Ciudadana como militante, hoy soy militante hecha derecha, como la buena Erika Brockman era gran militante del MIR. Yo también ando ahí de naranja por todo lado, pero eso soy yo, que soy una excepción a la norma. O sea, en mi tanda no hay militantes. Entonces creo que existe la posibilidad hoy, y es un debate mundial, los partidos de causas. Las causas hoy atraen más que la ideología. La ideología está ahí, no se va a ir, no va a desaparecer, la polarización va a persistir, sí, pero dentro de la polarización, por ejemplo, alguien que es de extrema derecha o de extrema izquierda puede encontrarse a la hora de ser animalista. O hay feministas de extrema izquierda o de extrema derecha o de centro. Entonces, hay lógicas de causas que parece ser nos atraen mucho más que la idea enraizada de tener que adherirnos a la lógica del partido que solo va a buscar una ideología para cooptar el poder y intentar resolver las contradicciones de la sociedad. Entonces creo que esas contradicciones se han hecho micro en una lógica, digamos, de micropoderes, microcausas que nos permiten acompañar y acercarnos hacia lo que es la sociedad de hoy. Una sociedad moderna, globalizada, que va cambiando y que tiene además múltiples demandas y que no le interesa ponerse la camiseta de nadie, pero sí le interesa interpelarte. Porque si algo noto yo en esta nueva generación es que es una generación de alta interpelación. O sea, no porque tengamos una generación a la que no le interesa el partido tradicional o la militancia tradicional, pensemos que no es una generación a la que no le interesa interpelar al poder. Lo contrario, creo yo que es una generación, o son 2, 3 generaciones que les interesa, por sobre todo, interpelar al poder, interpelar a quienes están en el manejo del Estado. Entonces, yo le agradezco mucho a Marité por poner el tema sobre la mesa. Creo que hay muchísimas cosas que reflexionar y me quedaría con parte de lo que decía Alfredi, la idea del bien mayor. Sin duda, cualquier político o política va a tener esta lógica del bien mayor. Es la práctica, la burocracia y la excesiva corrupción la que nos va desviando de esa idea del bien mayor y tendemos a ir al poder por el poder. Entonces, de repente, un desafío primordial como sociedad es recuperar la idea del bien mayor para ser una nueva opción política, que no descuide sobre todo la multiplicidad que tiene Bolivia, ¿no? Un país totalmente diverso, un país extractivista, un país clientelar, un país que no ha sido capaz de resolver sus contradicciones, cuyo partido más importante es el MAS, que hasta el día de hoy sigue siendo el único que parece darle respuesta a la gente respecto a las contradicciones sociales, a pesar de ser un partido que nos sigue endeudando, un partido altamente corrupto, un partido altamente burocrático. Entonces, creo que por ahí vale la pena hilar para ver las contradicciones de hace 16 años no son las mismas de hoy. Entonces,
creo que nuestro desafío particular como políticos, políticas, es interpretar esas contradicciones y plantear propuesta de frente, clara, concreta, porque como alguna vez lo decía el PP, no vamos a ganar una elección siendo el anti, pero sí puede ganar una elección siendo la nueva propuesta, siendo quien resuelva esas contradicciones y que además tome súper en cuenta que hay que incluir. Bolivia es inclusiva, Bolivia es altamente diversa y sin contemplar esa diversidad, Bolivia no avanza. Y eso, por suerte, espero pueda dejar de lado a los extremos que insisten en esta polarización y en esta lógica de excluir a los otros que en lo particular a mí no me agrada.